Más allá de lo que vemos, se esconde un universo paralelo donde la ciencia ficción, el misterio y el suspense se dan la mano. Soy el profesor Silas, vuestro guía a través de lo extraordinario. Acompáñenme en este viaje por lo desconocido, donde la realidad se tuerce y lo imposible se convierte en realidad. En cada episodio nos adentraremos en mundos donde la realidad se desvanece y lo imposible toma forma. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el universo que nos rodea. Les advierto, una vez que crucen este umbral, su percepción de la realidad nunca volverá a ser la misma. En las profundidades insondables del espacio, donde la oscuridad no tiene límites y el silencio es absoluto, cada misión es un recordatorio de nuestra pequeña existencia en el universo. Esta es la historia de John Reynolds, un astronauta veterano en lo que parecía ser una caminata espacial rutinaria, pero que terminaría por convertirse en un enigma aterrador. Durante lo que debía ser una sencilla reparación de un panel solar, John se encontró con algo que desafía toda lógica humana, algo que la ciencia no puede explicar y que terminó por hacerlo desaparecer para siempre, dejando tras de sí solo misterio y preguntas sin respuesta. John Reynolds no era un astronauta cualquiera. Con años de experiencia en misiones espaciales, era un hombre acostumbrado a la rutina del vacío, a la soledad de las estrellas. Junto a él, su compañero de misión, David Lee, un astronauta más joven pero igualmente capacitado, tenía la tarea de monitorear la caminata desde el interior de la estación. Ambos confiaban plenamente en sus habilidades y en el equipo a bordo. Esta misión, una simple reparación de un panel solar defectuoso, no debía representar ningún problema, pero el destino tenía otros planes. Pronto, la misión cambiaría de una operación rutinaria a un terror inimaginable. El panel solar de la estación espacial, crucial para la generación de energía, había mostrado una caída en su rendimiento. Nada inusual en el contexto de las duras condiciones espaciales. El comando en la Tierra decidió que una reparación inmediata era necesaria para evitar problemas mayores. John Reynolds, con su vasta experiencia en caminatas espaciales, fue asignado para resolver el problema. Era un trabajo sencillo: reemplazar un componente defectuoso, revisar las conexiones y asegurarse de que el panel volviera a funcionar a plena capacidad. Lo que nadie sospechaba es que esa misión ordinaria abriría la puerta a algo mucho más extraño y aterrador. A las 14:00 horas, hora estándar del espacio, John y David realizaron los preparativos finales para la caminata espacial. Con sus trajes presurizados listos y las herramientas aseguradas, John lideró la salida al exterior de la nave. Mientras tanto, David, desde el interior, monitoreaba los sistemas de soporte vital y mantenía la comunicación abierta con el control de misión en la Tierra. La vasta oscuridad del espacio se extendía ante ellos, una visión tanto familiar como imponente. Aunque la misión era rutinaria, el espacio siempre tenía una forma de recordarle a los astronautas cuán vulnerable es la vida fuera de la protección de la nave. Una vez fuera, John se dirigió directamente al panel solar defectuoso.
La gravedad cero facilitaba el movimiento, pero cada acción debía ser ejecutada con precisión. Con manos expertas, John comenzó a trabajar en los componentes del panel, asegurándose de que cada pieza estuviera en su lugar. Mientras tanto, David seguía cada paso desde la estación, listo para ayudar en caso de cualquier eventualidad. Los momentos pasaban y el trabajo avanzaba sin problemas, pero la vastedad del espacio, siempre presente, parecía vigilarlos, creando una sensación de aislamiento total. Lo que aún no sabían era que algo, más allá de lo que podían ver, también estaba observando. Mientras John ajustaba uno de los últimos componentes del panel, notó un pequeño problema con una de las herramientas. Era un contratiempo menor, algo que no debería haber causado ninguna preocupación. Con calma, ajustó el equipo y se dispuso a continuar. Sin embargo, en el espacio, incluso los problemas más pequeños pueden ser señales de algo más grande. La incomodidad comenzó a crecer en John, un sentimiento inexplicable de que algo no estaba bien. A pesar de eso, continuó trabajando, concentrado en terminar la reparación lo más rápido posible. El silencio, solo interrumpido por su respiración y el ocasional crujido del traje, se hacía cada vez más pesado. Con el problema técnico solucionado, John contactó con David en la estación. «Todo está bajo control aquí», reportó, su voz calmada y profesional. «El panel estará arreglado en cuestión de minutos». Desde la estación, David confirmó que todo funcionaba según lo previsto. Mientras John continuaba con la reparación, David observaba los monitores, verificando que los sistemas de soporte vital de John estuvieran estables y que no hubiera anomalías en su entorno. Era un día como cualquier otro en el espacio, o al menos eso parecía. Pero algo comenzaba a cambiar en el ambiente, algo que ni John ni David podrían prever. De repente, la comunicación entre John y la estación se interrumpió brevemente. No era inusual que las señales fallaran por un momento en el espacio, pero la interrupción duró unos segundos más de lo normal. John, con los nervios de acero que lo caracterizaban, no mostró signos de preocupación. Sin embargo, el corte de comunicación había dejado una inquietud latente en su mente. David, desde la estación, intentó restablecer el contacto rápidamente, asegurándose de que John pudiera seguir con la misión sin problemas. Después de unos instantes, la comunicación volvió, pero la calma que habían mantenido hasta ese momento empezaba a desvanecerse lentamente. Mientras trabajaba, John notó algo extraño en el horizonte, una luz distante, una pequeña anomalía en el vacío del espacio captó su atención. Al principio pensó que podría ser un reflejo o un satélite lejano, pero la luz no se comportaba como nada que hubiera visto antes. La luz no solo brillaba de manera extraña, sino que parecía moverse, fluctuando con una especie de vida propia. John informó de inmediato a David sobre lo que estaba viendo. La luz, aunque lejana, era inquietante. Su mente, entrenada para pensar lógicamente, no encontraba una explicación racional, y un leve escalofrío recorrió su espalda. Desde la estación, David revisó rápidamente los sistemas de monitoreo y los sensores externos. «No detectamos nada fuera de lo normal», respondió, tratando de tranquilizar a John. Los instrumentos no mostraban ninguna anomalía cerca de la estación, y la luz que John mencionaba no aparecía en ninguno de los monitores. Aún así, la inquietud en la voz de John era palpable, y aunque David intentó mantenerse calmado, comenzaba a preocuparse. Podría ser un efecto óptico, o algo más allá de lo que los sensores humanos podían percibir. A pesar de la incertidumbre, John decidió continuar con la reparación, pero su atención seguía fija en esa luz.
La luz, que inicialmente parecía distante, comenzó a brillar con mayor intensidad. John la observaba con una mezcla de fascinación y miedo, consciente de que algo no estaba bien. Lo que al principio parecía un pequeño punto lejano, ahora se acercaba lentamente. Su forma era difícil de definir, como si fluctuara entre lo sólido y lo gaseoso, y su movimiento no seguía ninguna lógica conocida. John sintió un impulso instintivo de alejarse, pero estaba atado a la estación, sin ningún lugar a donde escapar. La luz, con su brillo creciente, llenaba el espacio con una presencia inquietante, algo que parecía desafiar las... Lo que más perturbó a John fue cuando la luz comenzó a moverse de manera deliberada, como si estuviera viva, como si lo estuviera observándole a él. Cada vez que intentaba reanudar su trabajo, la luz se acercaba un poco más, flotando en el vacío del espacio como un depredador acechando a su presa. John, incapaz de ignorarla más, decidió informar nuevamente a David. «La luz se está moviendo», dijo. Su voz ya no era calmada, sino cargada de una creciente inquietud. Desde la estación, David intentó ofrecer una explicación lógica, pero sus palabras eran cada vez más huecas ante lo que John estaba presenciando. Mientras la luz continuaba acercándose, John intentó, una vez más, restablecer una comunicación más clara con la estación. Había algo profundamente inquietante en la forma en que la luz se movía, en la forma en que parecía estar consciente de su presencia. La estática en su comunicación comenzó a aumentar, y la voz de David en la estación se volvía cada vez más distante, más distorsionada. «No pierdas de vista la luz», fue lo último que escuchó claramente antes de que la señal se interrumpiera nuevamente. John, solo en el vasto vacío, con la luz acercándose cada vez más, sintió por primera vez en su vida un terror primario, un miedo a lo desconocido. Con la señal inestable, John intentó describir lo que estaba viendo. «Es una luz. Se está acercando y no sé qué es, pero parece que me está observando». Sus palabras eran entrecortadas, llenas de una ansiedad que no podía controlar. Desde la estación, David escuchaba fragmentos de la transmisión, luchando por entender lo que estaba sucediendo. La impotencia se apoderó de él. Estaba a cientos de kilómetros de la Tierra, sin ninguna forma de ayudar a su compañero. La luz, mientras tanto, continuaba su avance, envolviendo lentamente el espacio que rodeaba a John, que seguía reportando cada movimiento con un tono cada vez más desesperado. Y entonces, tan repentinamente como apareció, la luz se desvaneció. En un parpadeo, la oscuridad del espacio volvió a rodear a John, dejándolo solo y desorientado. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba no desapareció. Era como si la luz solo hubiera cambiado de forma, pero seguía presente, acechándolo desde las sombras del cosmos. John permaneció flotando en el espacio, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. «La luz se ha ido, pero siento que no estoy solo», murmuró por el comunicador, su voz apenas un susurro que se perdió en la estática creciente de la transmisión. A pesar de la desaparición de la luz, John no podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Intentó reanudar su trabajo, pero sus manos temblaban, y su mente seguía distraída por lo que acababa de presenciar. La calma que intentaba mantener era frágil, una delgada capa de control que podía romperse en cualquier momento. Cada pequeño ruido en su traje, cada movimiento del equipo, parecía amplificado por el silencio del espacio. Mientras tanto, desde la estación, David intentaba sin éxito tranquilizar a John, recordándole que debía concentrarse en la misión. Pero ambos sabían que algo había cambiado, y esa calma tensa era solo el preludio de algo peor.
Justo cuando John empezaba a creer que todo había sido una ilusión, la luz volvió, pero esta vez mucho más cerca. Su brillo era cegador y su presencia innegable. La forma en que la luz se movía, cómo fluctuaba, parecía casi intencional, como si tuviera una mente propia. John intentó alejarse, pero la luz lo seguía, rodeándolo, haciéndolo sentir atrapado en su propio traje. «David, la luz está de vuelta. Está justo aquí», informó, su voz ahora claramente cargada de pánico. Desde la estación, David solo podía observar impotente, sin poder ofrecer ninguna explicación o solución. La luz, antes distante y misteriosa, ahora era una amenaza inminente. El pánico empezó a apoderarse de John. Sentía que no había escapatoria, que la luz lo tenía acorralado. Intentó moverse, pero cada vez que lo hacía, la luz respondía, acercándose más. Su corazón latía con fuerza, y su mente, entrenada para enfrentar situaciones extremas, comenzaba a fallar bajo la presión. «No sé qué hacer, no sé qué es esto», murmuraba. Su voz apenas un susurro quebrado por el miedo. El control de misión, sin poder ver lo que él veía, intentaba darle instrucciones, pero John apenas podía escucharlos. Estaba solo, enfrentando algo que desafiaba toda lógica, algo que parecía decidido a atraparlo en el vasto vacío del espacio. Mientras la luz continuaba acechando, los instrumentos de John comenzaron a fallar. Las lecturas de su traje se volvieron erráticas, mostrando niveles de radiación y energía que no tenían sentido. Su visor, diseñado para protegerlo del resplandor del sol, comenzó a mostrar distorsiones, como si la luz estuviera interfiriendo con su percepción visual. Las voces de la estación y del control de misión se volvieron distantes, casi irreconocibles, como si estuvieran hablando desde otro mundo. John, atrapado en un caos de sensaciones y lecturas confusas, ya no sabía qué era real y qué no. La realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor, mientras la luz lo rodeaba con una intensidad creciente. John empezó a perder la noción del tiempo. Lo que le parecieron segundos se alargaron en minutos, y los minutos en horas. El tiempo mismo parecía jugarle una mala pasada, estirándose y contrayéndose de manera imposible. Los recuerdos de su vida en la tierra comenzaron a desvanecerse, como si la luz estuviera consumiendo no solo su presente, sino también su pasado. Los momentos más importantes de su vida se mezclaban con las imágenes de la luz, convirtiéndose en un caos de memorias distorsionadas. John, desorientado y asustado, ya no sabía si estaba en una caminata espacial o en alguna pesadilla distorsionada donde el tiempo no seguía sus reglas normales. En un momento de desesperación, mientras intentaba alejarse de la luz, John se soltó accidentalmente de la línea de vida que lo conectaba a la estación. En un instante, se encontró flotando en el espacio, sin nada a lo que aferrarse. La línea, su única conexión con la seguridad de la nave, se alejaba lentamente mientras él derivaba en el vacío. «David, estoy flotando. No puedo regresar», informó, su voz ahora llena de miedo puro. La estación, que antes estaba tan cerca, ahora parecía estar a años luz de distancia. La luz, mientras tanto, seguía acercándose, como si disfrutara de la impotencia de John. Mientras flotaba en el vacío del espacio, sin control sobre su movimiento, John trató de mantenerse en calma. Su entrenamiento le decía que aún había esperanza, que podía encontrar una manera de regresar a la estación. Pero la realidad de su situación era aplastante. La luz lo rodeaba, pulsando con una energía que él no comprendía.
Cada vez que intentaba usar sus propulsores para moverse, sentía que algo lo empujaba en dirección contraria, como si el espacio mismo estuviera conspirando en su contra. Sin nada más que hacer, se resignó a flotar, esperando que la luz, de alguna manera, decidiera dejarlo ir. En un último intento de contacto, John activó su radio y comenzó a transmitir. «David, si me escuchas, la luz me está envolviendo. No sé qué es, pero siento que me está llamando». Sus palabras eran desesperadas, llenas de una comprensión sombría de su destino. Desde la estación, David solo pudo escuchar fragmentos de la transmisión, pero el tono de voz de John era inconfundible. Sabía que su compañero estaba enfrentando algo mucho más allá de lo que podían comprender. Entonces, antes de que la señal se cortara por completo, John susurró una última frase. «No estoy solo aquí. Se está acercando». Y luego, solo hubo silencio. Cuando la transmisión de John se cortó, el silencio que quedó fue ensordecedor. La estación espacial, un lugar normalmente lleno de actividad, se sumió en una calma mortal. David intentó restablecer contacto, pero no hubo respuesta. El vacío del espacio, tan vasto y silencioso, se convirtió en un abismo de incertidumbre. La última imagen de John, rodeado por la luz, quedó grabada en las cámaras de la estación, pero no ofrecía ninguna explicación. Solo el vacío y la ausencia. John Reynolds, un astronauta experimentado, había desaparecido en medio de una misión de rutina, dejando a todos con la aterradora pregunta: ¿qué fue lo que realmente se llevó a John? La tripulación en la estación espacial quedó en estado de shock. Habían visto a John desaparecer ante sus ojos, sin poder hacer nada para ayudarlo. El control de misión en la Tierra, al recibir las noticias, intentó mantener la calma, pero la incertidumbre era palpable. Cada miembro de la tripulación tenía una pregunta en mente. ¿Qué había sucedido realmente? David, el más cercano a John durante la misión, se sentía impotente, su mente repitiendo una y otra vez la última transmisión de su compañero. A pesar de sus mejores esfuerzos, nadie podía explicar qué era la luz o por qué John había desaparecido. La misión, que había comenzado como una simple reparación, ahora se había convertido en un misterio que desafiaba toda comprensión. Durante las horas siguientes, la estación espacial y el control de misión en la Tierra lanzaron una búsqueda desesperada por John. Utilizaron todos los recursos a su disposición: radares, cámaras y transmisores de emergencia. Sin embargo, el espacio es inmenso, y encontrar a un solo hombre flotando en el vacío es como buscar una aguja en un pajar. A medida que pasaban las horas, las esperanzas de encontrarlo comenzaron a desvanecerse. Cada minuto que pasaba hacía que la posibilidad de supervivencia de John fuera más remota. La tripulación se veía obligada a enfrentar la cruda realidad. John había desaparecido y no había explicación lógica que pudiera justificarlo. Después de horas de búsqueda infructuosa, la estación logró captar una señal débil en el vacío. Era la cámara que John había llevado consigo durante la caminata espacial. Flotaba sin rumbo, alejándose lentamente de la estación. Con cautela, la tripulación usó un brazo robótico para recuperarla y llevarla de vuelta al interior de la nave. La cámara, que había grabado toda la misión, ahora contenía las únicas pistas sobre lo que le había sucedido a John. Todos en la estación contuvieron el aliento mientras preparaban el equipo para revisar las grabaciones. La esperanza era que, en esos videos, encontrarían alguna respuesta al misterio. Con la cámara en sus manos, la tripulación comenzó a revisar las grabaciones. Las primeras imágenes eran rutinarias. John trabajando en el panel solar, hablando con David. Todo parecía normal. Sin embargo,
A medida que avanzaban en las grabaciones, comenzaron a notar las primeras señales de algo extraño, distorsiones en la imagen, ruidos de estática que no deberían estar allí. Luego apareció la luz. En el video se veía claramente la misma luz que John había descrito, acercándose lentamente, pulsando con una energía desconocida. A medida que la luz envolvía a John, la imagen comenzó a fallar, mostrando solo fragmentos de lo que había sucedido antes de su desaparición. A medida que avanzaban en la revisión de las grabaciones, la tripulación notó algo aún más inquietante. La luz no era una única entidad, sino que parecía estar compuesta de múltiples luces más pequeñas que se movían en patrones inusuales. Estas luces se comportaban de manera inteligente, como si estuvieran coordinadas, rodeando a John con una precisión inquietante. Las luces pulsaban en sincronía y en un momento dado comenzaron a formar un patrón que parecía tener un propósito. La tripulación, incapaz de comprender lo que estaba viendo, solo podía observar con horror cómo estas luces envolvían a John justo antes de que la imagen se desvaneciera en la estática. Mientras revisaban cuadro por cuadro la grabación, la tripulación hizo un descubrimiento aterrador. En un solo fotograma, justo antes de que la luz consumiera a John, una figura humanoide apareció brevemente en la imagen. Era apenas visible, una sombra dentro de la luz, pero su forma era inconfundible. Tenía la apariencia de un ser humano, pero distorsionado, como si fuera una proyección de otra dimensión. La figura estaba inclinada hacia John, como si lo estuviera observando, como si lo estuviera esperando. La tripulación no podía creer lo que estaba viendo. Era imposible, pero ahí estaba. Una figura dentro de la luz, justo antes de que todo se desvaneciera. Desconcertados por el descubrimiento de la figura humanoide, la tripulación de la estación espacial comenzó a analizar el fotograma en detalle. Usaron todos los recursos tecnológicos a su disposición para mejorar la imagen, pero cuanto más la ampliaban, más difícil era discernir detalles específicos. La figura parecía estar hecha de la misma luz que rodeaba a John, pero su contorno era claramente humanoide. Algunos especulaban que podría tratarse de un efecto visual, una ilusión causada por la distorsión de la luz en el vacío del espacio. Pero otros no estaban tan seguros. La imagen, aunque borrosa, parecía tener una presencia consciente, algo que trascendía una simple explicación científica. A medida que las horas pasaban, las teorías comenzaron a surgir. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué se comportaba de esa manera? Algunos en la estación sugirieron que podría ser una forma de vida desconocida, una entidad que existía en el espacio profundo y que había interactuado con John de alguna manera. Otros creían que era una forma de energía, algo que la humanidad aún no comprendía completamente. Una teoría más aterradora era que la luz podía ser una especie de portal, una puerta hacia otra dimensión, y que John había sido llevado a un lugar más allá de la comprensión humana. Pero, a pesar de todas las teorías, una cosa era cierta: la luz no se comportaba de manera natural. El estado de ánimo en la estación espacial se volvió sombrío. La desaparición de John y la falta de respuestas concretas dejaron a todos en un estado de shock. David, que había sido el último en comunicarse con John, estaba particularmente afectado. Su mente repetía una y otra vez las últimas palabras de John. «No estoy solo aquí. Se está acercando». El miedo a lo desconocido, a algo que no podían ver ni comprender, se apoderó de la tripulación. Las imágenes de la luz y la figura humanoide los perseguían, y cada uno de ellos comenzó a cuestionar si también estaban en peligro. El espacio, que siempre había sido un lugar de descubrimiento y aventura, ahora se sentía como una prisión llena de secretos oscuros.
Al revisar las grabaciones una vez más, la tripulación descubrió algo que había pasado desapercibido. Entre la estática y el ruido de la última transmisión de John, había un fragmento de audio apenas audible. Con la tecnología de la estación, lograron limpiar la señal y escuchar lo que John había dicho justo antes de desaparecer. No estoy solo aquí. Se está acercando. Pero había algo más. Un segundo después, en un susurro apenas perceptible, se escuchaba la voz de John decir: «Está dentro de mí». El pánico se apoderó de la tripulación al comprender que John había sentido que la luz, o la figura dentro de ella, de alguna manera había entrado en su cuerpo, poseyéndolo. Al revisar los últimos fotogramas de la grabación, la tripulación notó algo aterrador. En el momento exacto en que la luz envolvió por completo a John, su cuerpo comenzó a desvanecerse. No era una simple desaparición. Su figura se disolvía lentamente, como si estuviera siendo desintegrada por la luz o absorbida por alguna fuerza invisible. No quedaba rastro de él, ni siquiera los fragmentos de su traje espacial. La luz parecía haberlo consumido por completo. La tripulación, al ver esto, se dio cuenta de que lo que habían presenciado no era solo una desaparición, sino algo mucho más siniestro. John no solo había desaparecido, había sido borrado de la existencia. Mientras continuaban analizando las grabaciones, un científico en la Tierra hizo un descubrimiento que cambiaría la percepción de todo lo que había sucedido. Las coordenadas de la luz y la desaparición de John coincidían con una ubicación específica relacionada con un antiguo programa espacial secreto. Este programa, conocido como Proyecto Horizonte, había sido abortado hace décadas debido a incidentes inexplicables durante los experimentos con viajes interdimensionales. Los documentos desclasificados revelaron que en esa misma área del espacio, varias naves habían desaparecido misteriosamente, y todas habían reportado la aparición de luces extrañas similares a las que John había visto. El programa había sido enterrado para evitar pánico, pero ahora el misterio volvía a surgir. Proyecto Horizonte fue uno de los programas más oscuros y secretos en la historia de la exploración espacial. Su objetivo era explorar la posibilidad de viajes interdimensionales, abriendo portales a otros mundos o realidades paralelas. Los experimentos iniciales habían mostrado resultados prometedores, pero a un costo terrible. Las naves que se aventuraban demasiado cerca de ciertas áreas del espacio desaparecían sin dejar rastro. Las pocas transmisiones recuperadas hablaban de luces misteriosas, figuras humanoides y la sensación de ser observados por algo indescriptible. Los científicos finalmente concluyeron que el espacio en esas áreas no seguía las leyes normales de la física y que al acercarse, los objetos y personas podían ser tomados por otra dimensión. Al analizar nuevamente la imagen de la luz, ahora con el conocimiento del Proyecto Horizonte, los científicos hicieron un descubrimiento aún más aterrador. En el centro de la luz, justo antes de que John desapareciera, pudieron distinguir un rostro. Era difícil de ver, apenas visible entre los destellos, pero ahí estaba, el rostro de John. Era como si él mismo estuviera atrapado dentro de la luz, su expresión congelada en un grito silencioso de terror. Este hallazgo sugirió que John no había sido simplemente borrado de la existencia, sino que había sido transportado a otra dimensión, donde estaba atrapado, consciente, pero sin poder escapar. Con el descubrimiento del rostro de John en la luz y la revelación del Proyecto Horizonte, la misión fue rápidamente clasificada como alto secreto. Ninguna información fue compartida con el público. La desaparición de John Reynolds se convirtió en otro misterio más.
archivado en los recovecos más oscuros de los secretos gubernamentales. La tripulación de la estación fue sometida a pruebas psicológicas intensivas y obligada a firmar acuerdos de confidencialidad estrictos. El espacio, una vez considerado el próximo gran frente de la humanidad, ahora se percibía con temor y sospecha. Las implicaciones de lo sucedido con John eran demasiado perturbadoras para ser comprendidas por la humanidad común. El video termina con una última imagen inquietante. Después de que la cámara fue revisada y sus datos analizados, algo inesperado sucedió. Los científicos que habían estado trabajando en el caso comenzaron a recibir mensajes extraños en sus dispositivos. Al abrir los archivos, encontraron un video corto. Era una grabación desde el interior de la luz, mostrando a John atrapado, con su rostro distorsionado en una mueca de terror, mientras una voz susurrante decía: «No eres el primero, no serás el último». Este mensaje dejó claro que lo que sea que había atrapado a John no estaba satisfecho y que seguiría tomando más víctimas. El video se cortó abruptamente, dejando a todos con una sensación de terror y desesperanza.